Muy bien, continuamos entonces con el ejercicio número 8. Ya, vamos a continuar con el ejercicio número 8. Me dice así, de la falsedad, ya me dicen eso, ¿ah? De la falsedad de la proposición, se deduce que el valor de la verdad de los siguientes esquemas. Chicos, en este tipo de ejercicio, cuando me dicen de la verdad, la falsedad, el esquema molecular es verdadero o falso, no se hace tabla, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado ahí. No se hace tabla. Entonces, vamos. Ejercicio número 8. A ver. ¿Qué dice el ejercicio número 8? A ver. ¿Qué dice el ejercicio número 8? De la falsedad. Ajá. Me dan lo siguiente. Aquí. De la falsedad. Ya. Ahí está. ¿No? De la falsedad. P, entonces no Q, o no R, entonces S. ¿Ah? Me dice de la falsedad. ¿Eso qué quiere decir? Que este esquema molecular es falso. Ahora, vamos a recordar algo. ¿Quién es falso? El falso sería el conector principal. Entonces, en este caso, el conector principal, en este caso sería la disyunción inclusiva. En este caso, él es la disyunción inclusiva, sería falso. Ahora, ¿cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa cuando el antecedente, ¿ya? Cuando el antecedente es, o perdón, mejor dicho, cuando ambos valores que son falsos, ¿ya? Vamos de nuevo, ¿eh? Vamos de nuevo. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando ambos, ¿no? Tanto el antecedente como el consecuente como son falsos. Entonces, acá le pongo falso y acá le pongo falso. Ok. Ahora, condicional. ¿Cuándo la condicional es falsa? ¿Cuándo la condicional es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí está. Oye, Juancho, dime, me doy cuenta de algo. ¿De qué? Que ya estoy encontrando los valores. Mira, qué interesante. Claro, ya estoy encontrando los valores. Mira, P me ha salido verdadero. Mira, la negación de Q es falso. La negación de Q es falso. Entonces, eso quiere decir que Q es verdadero. No sé si me dejo entender. Cuando tú niegas a una verdadera, te sale falsa. ¿Correcto? Ahora acá, si tú niegas a R, te sale verdad. Si tú niegas a R, te sale verdad. Entonces, eso quiere decir que R es falso. Y S también es falso. Ahí está. Interesante. Muy bien. Con estos valores vamos a calcular los tres esquemas en romano. ¿Ya? Los tres esquemas en romano. Vamos a calcular. ¿Ya? Y así podemos practicar un poco más, ¿no? A ver, 1 romano. ¿Qué dice 1 romano? Dice lo siguiente. Paréntesis, no P y no Q, ajá, o no Q. Ahí está. Si yo te preguntara, ¿quién es el conector principal? Si yo te preguntara, ¿quién es el conector principal? Sería la disyunción inclusiva. ¿Por qué? Porque la disyunción inclusiva está fuera de los signos de agrupación. Y recordemos que los signos de agrupación serían paréntesis, corchetes y las llaves. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Juancho, él es el conector principal. ¿Ok? Entonces decimos, negación de P, pero P es verdadero. Si tú niegas a un verdadero, te sale un falso. Negación de Q, verdadero, falso. Ahora, pregunta.
Cuando la conjunción, perdón, cuando la conjunción es verdadero. Cuando la conjunción es verdadera. La conjunción es verdadera, perdón. La conjunción es verdadera cuando tanto el antecedente como el consecuente son verdaderos. ¿Cumple? No cumple. Entonces es falsa. Ahora aquí. El no cumple. A ver, mira. Q es verdadero. Ya, Q es verdadero. Pero al negarlo te convierte en falso. Ya está. Ahora, ¿cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores que son falsos. Entonces, Juanchito, en este caso, es falso. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Si tuvieran alguna pregunta, duda, por favor, me lo escriben por el chat del Zoom. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el 2 romano. ¿Ya? Vamos con el 2 romano y dice así. ¿Qué es esto? Un esquema fuerte esa. A ver, vamos a ver, ¿ya? 2 romano. ¿Ya? ¿Qué dice el 2 romano? Ahí está. El 2 romano. A ver. En el 2 romano, ¿ya? En el 2 romano dice así. Paréntesis, no R, O, Q, bicondicional. ¿Ya? Ahí está. O R, I, S. Y cierro, Juanchito. ¡Wow! ¿Qué es esto, Juancho? A ver. Acá vamos a encontrar varios conectores, ¿no? ¿Y quién es el conector principal en este caso, Juanchito? El conector principal en este caso es la bicondicional. ¿Por qué? Porque la bicondicional está fuera de los signos de agrupación. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. Entonces, Juancho, acá tenemos, ya, tenemos un conector por aquí, tenemos un conector por acá, tenemos un conector por allá, y al final tenemos ahí. Ya está. Y dice así. R es falsa, ¿no? La R es falsa. Pero si tú niegas a una falsa, exacto, exacto. Si tú niegas a una falsa, ¿qué te sale? ¿Verdad? Juancho, ¿y Q cómo es? ¿Verdadero? Q es verdadero. Q es verdadero. Ahora, ¿cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando ambos, tanto el antecedente como el consecuente, son falsos. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando ambos valores como son falsos. ¿Son falsos? No. Entonces, esto es verdadero. Interesante, Juanchito. Interesante. Vamos al otro esquema. Primero resolvamos los paréntesis. Primero vamos a resolver los paréntesis. A ver, no Q. Q. Q es verdadero, pero como lo está negando, se convierte en falso. Ya. ¿R qué cosa es? Falso. R es falso. Ok. Ahora, ¿cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando la disyunción inclusiva es falsa, cuando ambos valores son falsos. Y eso es correcto. Este es falso. Juanchito, ¿ese qué cosa es? Ese es falso. Ah, mira, qué interesante. ¿Eh? Ese es falsa. Pregunta, ¿quién es él? Conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambos valores que son verdaderos. La conjunción es verdadera cuando ambos valores son verdaderos. Pregunta, ¿será verdadero? No. Entonces, ¿qué sale? Falso. Entonces jugamos, pues, ¿no? Jugamos. ¿Quién jugamos, Juanchito? ¿Verdad con falso? ¿Verdad con falso? La bicondicional.
¿Cuándo la bicondicional es verdadera? ¿Cuándo la bicondicional es verdadera? La bicondicional es verdadera cuando ambos valores como son iguales. La bicondicional es verdadera cuando ambos valores son iguales. Juancho, ¿son iguales? No. Entonces esto te sale falso. Listo. 3 romano. 3 romano. Ya, a ver. 3 romano. Muy bien. ¿Qué dice en la 3 romano? Pregunta número 8. ¿Ya? Mira, estamos haciendo ejercicios con el mismo esquema, ya, para que tú puedas practicar. ¿Ya? Para que tú puedas practicar. P entonces Q, P entonces Q, entonces, ¿ya? Corchete, P o Q y no Q. ¿Ya? Ahí está. Genial. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. Este jovencito, ¿no? Luego, un poquito más abajito. Y al último, la condicional, que es el conector principal. ¿Ya? La condición. ¡Ah, caramba! Muy bien, mi campeón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ya me está dando una respuesta ya, y eso es correcto. Vamos a ver. Muy bien, ¿no? P es verdadero y Q es verdadero. Entonces, ¿cuándo la condicional es falsa? ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Verdadero, falso, falso? ¿Cumple? No, te sale verdadero. Vamos con el otro. Dice, P es verdadero. Q es verdadero. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores son falsos. Dime, ¿son falsos? No. Entonces, ¿esto qué será? Verdadero. No Q, pero tu Q es verdadero. Si tú lo niegas, entonces te sale falso. Te sale falso. Entonces, ¿cuándo la conjunción es verdadero? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. ¿Son verdaderos? No. ¿Qué te sale? Falso. Entonces, juegas así, ¿no? Verdadero, falso. Verdadero, falso. Tenemos la condicional. ¿Cuándo la condicional es falsa? ¿Cuándo la condicional es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, Juanchito, esto te está saliendo falso. Esto te está saliendo falso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 8? A ver. En la número 8 te estaría saliendo falso, falso, falso. Todos son falsos. Ahí está. Todos son falsos. Muy bien. Siguiendo con este esquema, vamos a hacer la número 11. ¿Ya? Siguiendo con este esquema, como quien practicamos, ¿ya? Como quien practicamos, realizamos el ejercicio número 11. ¿Ya? Vamos a practicar estos tipos de ejercicios, ¿ya? Vamos a practicar estos tipos de ejercicios. Muy bien. A ver. En la pregunta número 11, ¿ya? En la pregunta número 11 me dice lo siguiente. Si la proposición compuesta, P, I, Q, entonces, ¿ah? Entonces, R, O, T, te dice que es falsa. Dice que este esquema molecular es falsa, ¿ya? Este esquema es falso. Ahí está. Es falsa, Juanchito. Ajá. Si es falsa, vamos a ver lo siguiente. Vamos a encontrar los valores, ¿ya? Vamos a encontrar los valores. A ver.
Entonces, para saber si un esquema molecular es verdadero o falso, tenemos que ver, si me dicen que un esquema molecular es verdadero o falso, tenemos que ver, observar lo que es el conector principal. En este caso, el conector principal, ¿quién es? La condicional. ¿Por qué es el conector principal? Porque está fuera de los signos de agrupación, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que este es falso. Este jovencito es falso. Muy bien. La condicional es falsa. ¿Cuándo la condicional es falsa? A ver, ayúdenme. ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ah, interesante, Juancho. De nuevo, ¿ah? ¿Cuándo la condicional es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahora, ¿cómo se llama ahí? Conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambos valores como son verdaderos. Tanto el antecedente como el consecuente son verdaderos. Entonces, Juanchito, él quiere decir que él es verdadero y él es verdadero. En el otro aspecto, mira acá. ¿El quién es? La disyunción inclusiva. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores que son falsos. Juancho, ¿te salió falso? Sí, es porque ambos que son falsos. Interesante. Y al parecer, jovencitos, y al parecer ya tenemos, ¿no? Te dicen indicar las proposiciones que son verdaderas. A ver, ¿quiénes son verdaderas? P y Q, ¿no? P y Q son las verdaderas. ¿Ah? P y Q son las verdaderas. Correcto. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, por favor? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me lo hacen saber, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Ya, tómale fotito, por favor. Tómale fotito, tómale fotito. Tómale fotito, por favor. ¿Ah? Tómale fotito, tómale fotito. Muy bien. Vamos a continuar entonces, ya, vamos a continuar entonces con el ejercicio número 12. A ver, ¿cómo lo haces la número 12? A ver, ¿ya? ¿Cómo me ayudarías a resolver el ejercicio número 12? A ver, ¿cómo lo haces? A ver, ya con la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Ya con la experiencia que estamos teniendo, ¿cómo tú podrías ayudarme a resolver el ejercicio número 12? A ver, ¿cómo lo haces? Vamos, sin miedo, inténtalo. Inténtenlo, vamos, ya nosotros ya hemos visto varios ejemplos de este tipo. A ver, te dice que P, entonces, R, O, S, dice que es falsa. ¿Ya? Dice que este esquema es falso. Entonces, ¿quién es el conector principal en este caso? En este caso, el conector principal es la condicional, ¿cierto? En este caso, el conector principal es la condicional. Ok. Entonces, me dice que es falso, ¿cierto? Este esquema molecular dice que es falso. Entonces, la condicional que vendría a ser, ¿no? Que vendría a ser el conector principal, entonces esto es falso. Muy bien, este es falso. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Cuándo la condicional es falso? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, ayúdame. Juanchito, entonces, él es verdadero
y él es falso. Ahora, ¿cómo se llama este jovencito? Este jovencito se llama la disyunción inclusiva. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿No? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando ambos valores, ¿cómo son? Falsos. Cuando ambos valores, ¿qué son? Falsos. Mira, qué interesante. Y ya encontramos los valores. Mira, encontramos que P es verdadero, R es falso y S es falso. Entonces, con estos datos, ¿ya? Con estos datos vamos a encontrar los valores de verdad, ¿ya? Con estos datos vamos a encontrar los valores de verdad. A ver, ítem número 1 o pregunta número 1 romano, ¿qué te dice? Negación de S o T o negación de P. Ahora, mira. Vamos a ver si estos jovencitos son verdaderos o son falsos. ¿Ya? Vamos a ver si estos jovencitos son verdaderos o son falsos. ¿Ya? A ver, vamos a ver lo siguiente. Mira, presta atención, ¿ah? Presta atención. Pancho, yo no conozco estos valores porque solamente tengo P, R y S. No los conozco. Muy bien. Pero sí conozco a P. Sí conozco a P. ¿Y P qué cosa es? Verdadero. P es verdadero. Entonces, como P es verdadero, tú lo niegas, ¿qué sería? Falso. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Correcto. Ahora, una pregunta, jovencito Linus, una pregunta. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa cuando tanto el antecedente como el consecuente son falsos. Pregunta. ¿El consecuente es falso? Sí, el consecuente es falso. Pero no era verdadero, Juancho. Sí, pues, pero como tú le estás negando al verdadero, se convierte en falso. Ahora, yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú conoces el valor de S? No. ¿Tú conoces el valor de T? No. Entonces yo no puedo encontrar si es verdadero o si es falso. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Entonces, este esquema molecular yo no sé si es verdadero o falso. No se puede definir. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con 2 romanos. ¿Ya? Vamos con 2 romanos. A ver, ¿qué dice el 2 romano? El 2 romano dice lo siguiente, ¿ya? El 2 romano dice lo siguiente. A ver, R bicondicional P. Ya está, R bicondicional P. ¿Qué cosa es R? R es falso. ¿Qué cosa es P? Verdadero. Pregunta, ¿cuándo la bicondicional es verdadera? ¿Cuándo la bicondicional es verdadera? La bicondicional es verdadera cuando ambos valores son iguales. La bicondicional es verdadera cuando ambos valores son iguales. Pregunta, ¿los valores son iguales? No. Entonces no es verdadera. ¿Qué cosa es? Falsa. Y se acabó. 3 romano. A ver, ¿qué dice el 3 romano? A ver, ¿qué dice el 3 romano? Vamos por aquí. El 3 romano. Mira, qué facilito, Juancho, lógica proposicional, ¿ah? 3 romano. En el 3 romano, ¿sí? En el 3 romano me dice T, entonces no R. ¿Ya? T, entonces no R. T yo no lo conozco. No tengo información de T. No lo conozco. Pero sí conozco a R. R es falsa. ¿Ya? Pero si tú niegas a una falsa, se convierte en verdadera.
Juancho, en este caso tampoco no se puede ver. No, sí, en este caso sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Presta atención. Mira. Cuando la condicional es falsa. ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa, ojo, la condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De nuevo, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pregunta, ¿este es falso? No. Como este no es falso, entonces esto saldría verdadero. Juancho, pero yo no yo no conozco el valor de t. Está bien. Puede ser verdadero, puede ser falso. No hay problema. Pero la condicional dice que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Él es falso? No. Entonces, sería verdadero. ¿Qué dice el ítem número 4? A ver, ¿qué dice el ítem número 4? El ítem número 4 nos dice lo siguiente. Presta atención. El ítem número 4, ¿ya? El ítem número 4 dice así. A ver. ¿Qué dice el ítem número 4? A ver, vamos desarrollando. ¿Cómo saldría el ítem número 4? El ítem número 4 es muy grande. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. R entonces P. R entonces P. ¿Ya? R entonces P. Y, perdón, O. S entonces T. Juancho, otra vez. ¿Qué pasó? Otra vez tengo a S y T. Puede ser como el mismo, este esquema. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es lo mismo. Vamos a ver si es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver si es lo mismo. De repente sí, de repente no. A veces no hay necesidad de encontrar los valores, ¿ah? ¿Sí? A veces no hay necesidad, solamente con las propiedades nomás. Mira, a ver, vamos. ¿Conozco a R? Sí, sí lo conozco a R. Es falso. R es falso, correcto. ¿Conozco a P? A ver, sí, sí lo conozco a P. Es verdadero. Pregunta. ¿Cuándo la condicional es falsa? ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La condicional es falsa. Pero pregunta, ¿cumple la condición? No. Entonces, caballero, él tendrá que ser verdadero. Ahora, yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Quién es él? La disyunción inclusiva. Esta señorita o jovencito es la disyunción inclusiva. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores que son falsos. ¿Cumple la condición? No. Entonces, Juancho, esto será verdadero. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, por favor? Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos con el ejercicio ahora vamos a ver la número 9, ¿ya? Vamos a ver la número 9. Vamos a practicar tabla, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a practicar tabla en la pregunta número 9, ¿ya? Vamos a practicar tabla en la pregunta número 9, ¿ya? Pancho, debiste haber comenzado por ahí. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente, ¿ya? A ver, dice así, en la número 9. Negación de P, negación de P y negación de Q bicondicional P
o Q. Aquí tenemos que encontrar los valores, pues, ¿no? Los valores de verdad. Los valores de verdad. A ver, Juanchito, ¿cómo serían los valores de verdad? Mira, aquí encontramos los valores de verdad. ¿Ya? Aquí encontramos los valores de verdad. Y tenemos que recordar quién es el conector principal. El conector principal, recuerda que tiene que ser el que está fuera de los signos de agrupación. Entonces, recuerda que P tiene que ser verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Pero, como acá lo estás negando, entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Pero como lo están negando, entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero. Allá, P y Q. P normal. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, dice así. ¿Quién es él? La conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambos valores como son verdaderos. La conjunción es verdadera. Mira cómo estamos repitiendo. Estamos repitiendo. Cuando la conjunción es verdadera, cuando ambos son verdaderos. Entonces, verdadera. Y los demás que serán falsas. Ah, Juancho. Él juega con él. Él juega con él. Ahora, ¿quién es él? Él es la disyunción inclusiva. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores que son falsos. La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores son falsos. Entonces, falso y todos que serán verdaderos. Ahora, la bicondicional. ¿Cuándo la bicondicional es verdadera? ¿Cuándo la bicondicional es verdadera? Cuando ambos valores como son iguales. ¿Ya? La bicondicional es verdadera cuando ambos son iguales. Pregunta, ¿son iguales? No, falso. ¿Son iguales? No, falso. ¿Son iguales? No, falso. ¿Son iguales? No, falso. Cuando todos son falsos, perdón, cuando todos los valores son falsos, a eso se le conoce como contradictoria. ¿Ya? Entonces la 1 romano sí es verdadero. ¿Ya? Entonces sí es una contradicción. ¿Ya? A ver, ¿cómo harías la pregunta número 2? ¿Cómo harías la 2 romano? Vamos avanzando. A ver, tú mismo eres.
A ver cómo lo hacemos. Aquí son 3 valores, o sea, 2 al cubo es 8. Entonces quiere decir que acá hay 8 valores, Juancho. Macho, sí, 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 sí. Es mucho, ¿no? A ver, ojalá que lo terminemos, ¿ya? Ojalá que lo terminemos acá de resolver. Ojalá, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. AP, ¿qué valores tomamos? 4 verdaderos, 4 verdaderos, ¿ya? 4 verdaderos, 1, 2, 3, 4 y 4 falsos. 1, 2, 3 y 4 falsos. Y Q, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. UQ, lo mismo, ¿no? 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora sí. Entonces aquí también, ¿no? 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y acá también, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Entonces, aquí. ¿Cuándo la condicional es falsa? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Después, nadie más. Entonces, los demás que son verdaderos. Acá también. Verdadero, falso, falso. De ahí todos los demás que son verdaderos. ¿Está bien? ¿Sí? Y así sucesivamente ustedes ya lo van a completar. ¿Ya? Tómenle fotito, por favor. ¿Sí? Tómenle fotito, por favor. Tómenle fotito, tómenle fotito. ¿Sí? Tómenle fotito, por favor. Y ya ustedes lo terminan, por favor. ¿Ya? Tómenle fotito, por favor, jovencitos. Tómenle fotito, por favor. ¿Sí? Bueno, mis muchachitos lindos, ha sido un gusto haber compartido este tiempo con ustedes, ¿sí? Gracias por su atención, gracias por la atención prestada y nos estamos viendo la siguiente clase. Ya, chicos, un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho, un bonito fin de semana, ¿ya? Chao, chicos, cuídense mucho. Bye, bye. Chao, muchachos.